Bueno, empezamos. Hay 16 participantes en este momento. Yo soy Juan Esteves, soy el gerente de Artigo Ibérica, que es la filial de Artigo S.p.A. en España. Fabricamos pavimentos de caucho desde hace más de 100 años ya. Como Pirelli al principio, luego en el año 95 el grupo Mondo se quedó con con la fábrica de pavimentos de Pirelli, que era Artigo, y trasladó la fábrica desde el sur de Milán hasta la actual Cairo Montenotte, que es un pueblo que está en las montañas en Savona. Desde entonces fabricamos los pavimentos de caucho allí, mantenemos una fábrica en Turín y otra en Luxemburgo, que son las que nos dan servicio aquí en España. Hay alguna más en China y en Canadá, pero bueno, esas no nos afectan a nosotros. Y vamos a hablar precisamente de los pavimentos de caucho y de los demás pavimentos que hay actualmente en el mercado. A ver si conseguimos que funcione la presentación. Aquí es lo que estaba comentando. A principios del siglo pasado, pues empezó la producción de pisos de caucho. Pirelli desarrolla su nuevo piso, ese tan famoso que tenemos aquí, que es el de los botones, que es el que más conocéis todos, pero hay muchísimos más productos que podéis ver en nuestro catálogo y que algunos ya conocéis perfectamente. En el 65 empezó la instalación en el metro de Milán de este producto de pavimento de caucho de botones. Actualmente, si vais a Milán, pisáis ese mismo pavimento, el original, el de hace 55 años. Esta es una foto más o menos actual. Hay infinidad de instalaciones con este producto. Y bueno, aquí tenemos las fábricas que tenemos en Cairo Montenotte, en Alba, en Italia, cerca de Turín, y en Luxemburgo. Y delegaciones comerciales en Italia, Canadá, China, España, Francia, y bueno, vendemos en casi todo el mundo, más de 80 países. La goma es un material un poquito especial. Dentro de lo que hay pavimentos ligeros, luego haremos una comparativa, pero para que conozcáis de qué estamos hablando, la goma es esto. Esto es una resina que sale de un árbol y también se puede sintetizar de las parafinas del petróleo. Como veis, es un producto natural, perfectamente se extrae de un árbol y el árbol no sufre cuando se está extrayendo, simplemente cae y se recoge en un cubo. Y en el caso del caucho sintético, lo que hacemos es reciclar el pavimento el pavimento de los productos del petróleo para conseguir una de las parafinas del petróleo, conseguir el caucho sintético, con lo cual estamos reciclando desde el primer momento. Añadimos cargas minerales, pigmentos, agentes y vulcanizadores para darle la resistencia al fuego, el color que buscamos, en fin, las características que estamos buscando. En algunos casos, fibra de coco, como es en nuestro modelo el Callar. Y todo esto se mezcla en una super batidora que llamamos Banbury, donde se mezcla todo y por fricción aumenta la temperatura y se va fundiendo, consiguiendo así hojas de goma crudo en colores puros, que es lo que luego mezclamos otra vez para conseguir el color que buscamos o las características que estamos buscando, calandrando una y otra vez. Calandrar es pasar por unos rodillos, es así de sencillo. Se consigue así la lámina, digamos, definitiva, pero todavía es cruda, todavía no es el pavimento que estamos buscando. Necesitamos vulcanizarlo y para eso, como lleva un producto que es el azufre, que es el vulcanizador mejor para el caucho, lo pasamos por unos rodillos a alta temperatura y esto produce que el polímero se reticule y ya no se deforme más. El pavimento es completamente estable en dimensión y en elasticidad. Conseguimos así una lámina lisa, perfecta y estable. Y los residuos que sacamos de toda esta producción, el polvo, los trocitos que sobran, etcétera, los volvemos a recuperar dentro del proceso. Así pues, bueno, aquí vemos un pequeño resumen. Goma, diversos materiales y los residuos recuperados.
Esto es el pavimento de caucho, así se fabrica, simplemente es esto. Aquí tenemos los 3 productos que más se utilizan como pavimento, actualmente como pavimento flexible. A ver, que tenemos a gente entrando. Supongo que Manolo lo está controlando. El PVC es el rey, es el que más se utiliza, es el más versátil, porque podemos hacer casi cualquier cosa con él. Es cloruro de polivinilo, es un plástico, que se puede hacer virguerías con él, desde imprimir, desde hacerlo, digamos, homogéneo, que sería como una capa, una sola capa del mismo producto, que puede incluir trocitos de otros colores o de un color homogéneo, se puede hacer imprimiendo por capas y hacer una capa que parezca madera o que parezca cualquier cosa, un azulejo de estos de hidráulico, lo que queramos. Se puede hacer cualquier diseño. Entonces, es un producto que se vende muy bien y además tiene un precio muy bueno. Tiene un buen rendimiento en cuanto a elasticidad, en cuanto a resistencia a la abrasión, etcétera. Pero bueno, es un plástico. Estamos hablando de que estamos llenando el planeta de plásticos y esto no es más que un plástico más. Y luego, como tiene poca estabilidad dimensional en cuanto a temperaturas, etcétera, necesita soldadura. Normalmente entre rollos hay que soldar para que cuando merme un poquito o cambie por la temperatura de tamaño, contraiga o cuando aumente, no se vea. Entonces esa soldadura normalmente se suele ensuciar bastante y se ve mucho. El linóleo es un producto natural. Es un producto que está fabricado con madera, con resín, con corcho triturado y con aceite de linaza. Entonces es un producto completamente natural, medioambientalmente correcto y que funciona bastante bien. Pasa que los diseños son limitados y el rendimiento es razonable. Normalmente hay que mantenerlo constantemente, hay que encerarlo mucho y entonces resulta a la larga un poquito caro de mantener. Se mancha con mucha facilidad y se desgasta. Últimamente los fabricantes lo que hacen es poner una capa de PUR por encima para darle más dureza, con lo cual conseguimos un pavimento que dura más, pero ya no es tan ecológico como lo que estamos buscando. Y luego tenemos la goma, que es muy duradero, muy resistente a la abrasión, 100% reciclable siempre, las veces que queramos. Tiene todas las ventajas en cuanto a, por ejemplo, toxicidad de los humos, o opacidad de los humos, o resistencia a la abrasión, o resbaladicidad, confort, etcétera. Pero es más caro. Esa es la única desventaja, que es una desventaja importante, pero si buscamos una inversión a medio o largo plazo, desde luego no hay color. Lo único que los diseños también son bastante sencillos, porque no se pueden hacer como en el PVC, pues imprimir lo que queramos, madera o azulejos o lo que queramos, ¿no? Aquí es mezclando, como 2 bolas de plastilina, las mezclas mucho y te sale un color uniforme, la mezclas poco y te sale un marmoleado, le pones puntitos, pero no se, o un molde con el de botones, por ejemplo. Hablamos del PVC, lo que hemos comentado. Muchas posibilidades de diseño. Es cloruro de polivinilo, como vemos aquí, y es el producto de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo. Esto es una información que saca de Wikipedia, que la podéis ver todos, igual que el linóleo, lo que hemos comentado antes. Entonces tenemos unas ciertas ventajas del caucho. Por un lado, una vida muy larga, la reducción de ruido de impacto. Con 3 milímetros conseguimos hasta 6 o 7 decibelios de reducción, incluso 9 en algunas ocasiones. Si le ponemos la capa, que luego veremos, de manta reciclada, hasta 20 y 22. La energía verde que utilizamos, nosotros 100% la energía que utilizamos en la fábrica es verde, de fuentes renovables. Tenemos la ventaja también de que las emisiones de partículas volátiles es mínima, tiende a cero prácticamente. En caso de incendio, los humos son menos tóxicos, en el caso del caucho, la resistencia al deslizamiento es mayor, luego son suelos más cálidos, son más cómodos a la hora de caminar, y luego no existe la soldadura en las juntas, por lo tanto,
la apariencia es de un producto, de un pavimento completamente continuo. Y bueno, renovación, aquí pone delgado y ligero, es lo mismo en los otros. Este, por ejemplo, es un teatro que se instaló el pavimento, esto es un Natura, un pavimento antiguo que está en el catálogo desde 1930, aunque ahora se llama NAT, no, ahora se llama Natura, antes se llamaba NAT, perdón. Y se instaló en 1970 el Teatro de Alessandria. Y esta foto está tomada en el 2012. Aún está el pavimento ahí. Como veis, la resistencia es impresionante. En la parte del centro, que es por donde más gente pasa, pues está un poquillo más desgastado, más aclarado. Esta es la versión Elastic que hemos hablado antes, siempre hablando del tema de la reducción de ruido de impacto, conseguir el máximo silencio en las instalaciones. Hemos añadido esa manta de lana reciclada para conseguir todavía una reducción hasta 21 decibelios. Como veis, hay un certificado donde nos dicen que toda la energía, nosotros tenemos un techo fotovoltaico y conseguimos el 10% de la energía que usamos. El resto es de energía verde, como consta en este certificado. Y con todo esto hemos conseguido una serie de certificados medioambientales reconocidos en todo el mundo, y yo creo que no hay ningún otro fabricante de pavimentos que pueda mostraros toda esta cantidad de certificados. El último conseguido es el Indoor Air Comfort, que es uno que engloba, digamos, todas las exigencias de los demás están en este. Es el más exigente de todos. Hablamos de la calidad de aire interior, por lo que os decía antes, es la mínima expresión en cuanto a emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Estos son todos los productos que tenemos en el catálogo y los certificados de los que goza cada uno de ellos. Todos estos certificados también ayudan a conseguir puntuaciones LEED, BREEAM, etc. Y todos estos certificados están incluidos también en la declaración del ciclo de vida, que es la EPD, donde se cuenta la historia completa de cada uno de los productos. Eso es bastante importante que lo miréis. Ahí hay una gran diferencia. Si veis las declaraciones de otros fabricantes, linóleo o PVC, con la de los cauchos. Aquí tenemos una de PVC. Luego les echáis un vistazo, si las que tenéis curiosidad, pero es muy interesante ver por ejemplo, la contribución al calentamiento global o la contribución a la capa de ozono y otras contribuciones también. Como veis, los números son bastante altos. Este, por ejemplo, es el linóleo. Estamos hablando de unos números un poquito más bajos, pero tampoco mucho más, porque el linóleo, a pesar de que es reciclable, ya os he comentado que lleva la capa de PUR, y entonces ya no es tan medioambientalmente correcto, y además se obtiene de destruir árboles. Entonces, claro, pues tiene cierta connotación. Y luego aquí tienes las cifras del caucho, son espectaculares. La contribución al calentamiento global es prácticamente nula. La huella a la capa de ozono o la de CO2 son prácticamente inexistentes, entonces solamente por la energía que gastamos y como es 100% verde en este caso. Es interesante que le echéis un vistazo más adelante. Yo tampoco quiero extenderme mucho, pero es más que nada para que conozcáis un poquito, porque hay muchos que no soléis querer caucho, pero en las prescripciones lo que ponéis es pavimento vinílico activo, porque estoy buscando caucho, pero no sé por qué os sale lo de vinílico. O hay que tener muy claro que lo que estamos buscando es pavimento de caucho, pavimento de goma. Es diferente, es un producto diferente, de una materia prima diferente y con unas prestaciones superiores normalmente, pero también con un precio un poquito más alto. En nuestra página web podéis ver un análisis bastante importante de lo que es la calidad del aire interior y por eso nos hemos buscado la forma de conseguir este certificado tan interesante, también el Blue Angel. Aquí tenemos, por ejemplo, aplicaciones. El caucho es el único pavimento ligero aceptado en sistemas de metro de todo el mundo. ¿Por qué? Sobre todo en caso de incendio, la opacidad de los humos es mucho menor y la toxicidad de los humos también es mucho menor.
Vemos, por ejemplo, aquí esto es un ensayo con PVC. Estamos hablando de al principio del análisis se ve el cartel así, a los 15 minutos ya no se ve nada. Eso ocurre en un tren o en un hospital o en cualquier tipo de instalación donde haya que salir corriendo y tenemos un problema. Esta es la del caucho. Como veis, 15 minutos, 30 minutos, incluso 60 minutos después, el cartel se ve. Entonces, ahí hay una diferencia importante. Luego la comodidad para caminar, propiedades antifatiga del caucho. Cálido bajo los pies, es un producto natural, tiene menor conductividad térmica y por lo tanto los suelos son más confortables, más cálidos. La soldadura que hablábamos antes, salvo que la norma nos lo pida, como es el caso de los hospitales, el caucho tiene la ventaja de que la soldadura no es necesaria, porque el producto no merma con el tiempo. Los PVCs y los linoleos sí, suelen encoger un poquito. Y algunos bastante. Por supuesto, sí sé que se puede soldar si es necesario. Y luego es un producto antibacteriano, inerte, por lo tanto se puede limpiar y desinfectar perfectamente. Y gracias al revestimiento pro que tienen nuestros productos lisos, pues el mantenimiento es mínimo. Simplemente agua y jabón neutro y conseguimos un pavimento limpio y en perfecto estado de revista. Algunos ejemplos en hospitales infantiles, quirófanos. Este es unas oficinas. Y guarderías, colegios, en todo el mundo, como podéis ver. Y cualquier modelo, porque este, por ejemplo, el de botones es un clásico que está en cualquier tipo de instalación, pero hay un montón de... Esto, por ejemplo, es la Escuela de Arquitectura de Granada. Ahí hicimos un pavimento de un color especial para el arquitecto y ahí hay 8.000 metros de este producto. Tenéis a vuestra disposición en la web estos libritos que se bajan fácilmente en PDF, donde tenéis ejemplos de todo tipo de aplicaciones para la salud, para oficinas, para escuelas. Y el sitio web, los catálogos, las hojas técnicas, las declaraciones responsables, la sostenibilidad, todo lo que os pueda hacer falta. Y si no, siempre podéis acudir a nosotros, escribirme un correo o llamarme por teléfono, que para eso estamos. Muchas gracias. Así de fácil. Tampoco quería alargarme mucho, porque creo que con esto es suficiente y tampoco estamos para alargarnos con videoconferencias. Si tenéis alguna pregunta, Nada, muchas gracias, Juan. Por mi parte, venga, Rafa. un saludo. Nos vemos. Hasta luego. ¿Alguien más? Sí, esta presentación, ¿tenemos acceso a ella? Porque hay si quieres te la puedo enviar si quieres. Ahora esto no sé si se está grabando, creo que no, pero está en Facebook en directo. Luego la recuperaré de Facebook y si queréis la subo a YouTube y te la hago llegar. Okay. O te refieres al PowerPoint. Sí, al PowerPoint, sí, a la información vale, que tenía. sí, sin problemas, te la puedo hacer llegar. Claro, porque es como una información muy condensada, ¿no? Y realmente son argumentos también, ¿no? Sobre claro, es que el problema que encuentro yo normalmente en el mercado es que hay muchas personas que quieren trabajar con el caucho, pero desconocen las propiedades. Entonces confunden muchas veces el linóleo, el caucho y el PVC, y pensando que todos son lo mismo. Y no son lo mismo, son completamente distintos. Son materiales muy diferentes, con comportamientos muy diferentes y con precios también, por supuesto, distintos. Claro. Daré llegar la presentación por correo. Ok. Y estos pisos de Ártigo, ¿tienen modelos para exterior? No, solo es... solamente de interior. Ten en cuenta que todos los modelos de pavimento de caucho de Artigo y de otros fabricantes suelen ser clase 1 de resbaladicidad. A pesar de que son goma,
y de que son el antideslizante por excelencia, porque es el que se ha usado siempre en las rampas y en las escaleras, etcétera. Sin embargo, en España, como utilizamos la prueba del péndulo, dan clase 1. Entonces solamente se puede utilizar en interiores. Además, en el exterior la luz del sol suele afectar bastante a los colores, sobre todo a los colores muy vivos. Como es un producto muy natural, no lo aconsejamos. Aunque yo he visto alguna instalación en el exterior con el pavimento de botones, por ejemplo, en el Hotel Palafox de Zaragoza, no sé si llevará 40 años ahí, un montón de metros, todo lo que es la entrada del hotel. Y ahí hay muchos cambios de temperatura, lluvia, heladas, y está perfecto. O sea que en la fábrica de Campofrío en Burgos, todas las escaleras exteriores están colocadas con pavimento de círculos y lleva la instalación como 15 años y están en un perfecto estado y son todas exteriores. Sin ningún problema. Pero bueno, eso ya es cuestión de que el arquitecto lo razone o lo justifique como él crea conveniente. Pero vamos, el certificado de resbaladicidad nos dice que somos clase 1. Ya. Y bueno, y sí, quería hacer una pregunta y disculpa mi ignorancia en relación a la instalación de estos pisos, pero cuando tú dices soldaduras juntas, o sea, se coloca, ¿a qué se refiere? Normalmente... Sí, dime. Ajá. No, te decía que normalmente en los pavimentos de caucho no, pero de PVC o de linóleo, como sufren pequeñas variaciones dimensionales, normalmente lo que se hace es, entre un rollo y otro, se rebaja un poco con una pequeña fresa y se mete un cordón de soldadura, que es una soldadura plástica, es un cordón de PVC que se suelda en caliente. Y esto hace que se disimule ese cambio de tamaño. Cuando contrae, se separan los dos rollos, entonces esa soldadura cubre ese espacio. Y cuando dilata, se juntan un poquito más los dos rollos, pero esa soldadura sigue aguantando porque es flexible. Entonces, claro, si no hiciéramos eso, se separarían los rollos, se vería el suelo con la solera que hay debajo. Sin embargo, en el caucho eso no ocurre porque es muy estable dimensionalmente. No cambia de tamaño. Okay. Vale. Solamente que, por ejemplo, en hospitales, en quirófanos y en algunas salas de cura, en algunos sitios, es obligatorio por norma, porque en su día, para evitar filtraciones o temas higiénicos, se sueldan todas las juntas. Pero solamente ocurre en algunas ocasiones. Pero estéticamente no es necesario. Vale. Estos documentos que enseñaste al final de TEMS, ¿eso está en la página de Artigo? Sí, puedes irte a descargas y bajártelos sin ningún problema. Supongo que igual te piden tu correo o algún dato pero bueno, eso lo solemos hacer todos para captar información, ¿no? Vale, está bien. Una pregunta, para el tema de la instalación, ¿sirve cualquier adhesivo que es el mismo que de linóleo que de PVC, sirve para el caucho? Depende, hay adhesivos que sí que sirven para todo y otros adhesivos que son específicos de caucho, de linóleo, de PVC. Eso lo mejor es preguntar a vuestro proveedor habitual de adhesivos, porque muchas veces se utiliza cola de contacto y eso vale para todo. Pero bueno, la cola de contacto en espacios cerrados no es conveniente porque, más que nada por el operario. Vale, entonces puede utilizar otro tipo de adhesivos. ¿Y en suelos técnicos, por ejemplo, este pavimento responde bien o cómo está? Sí, claro, tenemos el pavimento autoportante, que son baldosas de 5 milímetros de espesor, y en este caso el adhesivo sería un atáctico, un adhesivo no permanente para poder levantar y acceder a las baldosas de suelo técnico y poder acceder a la instalación. En ese caso es fácil de retirar. Sí, claro, se levanta con la mano. Una vez está colocado no se mueve por el efecto del adhesivo antideslizante, pero se puede levantar y quitar y poner sin ningún problema. Vale. Lo mismo que ocurre con los PVC y los linóleos o las moquetas, ¿eh? Todos trabajamos igual. La única ventaja, la ventaja del caucho es que, aparte de lo que es medioambientalmente
El más correcto pues absorbe más el ruido del impacto. Estamos hablando de 20, 20 y tantos decibelios, cuando un autoportante de linóleo o de PVC apenas llegará a los 12. Entonces eso es interesante. La flexibilidad que tiene, un autoportante de cerámico, por ejemplo, se rompe con mucha facilidad. Sin embargo, un elástico no. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, damos por finalizada el webinar y espero que os haya resultado interesante. Okay. Gracias por asistir. Vale. A ti. Gracias, Juan. Adiós, buenos días. Adiós. Buenos días. Hasta luego. Adiós, buenos días. Hasta luego.